Hola a todos, bienvenidos a este video donde voy a explicar qué es el estrés, cómo funciona el estrés, qué mecanismos tenemos para hacer del estrés nuestro aliado, nuestro amigo. Y para ello voy a ir mostrando algunas referencias lógicas para que ampliemos la mirada sobre el estrés y empecemos a observar eh, distintas capacidades que tenemos y a veces no las ponemos en juego para integrar absolutamente el estrés, ya que el estrés no está para combatirlo, no está para eliminarlo, sino que está directamente puesto por la naturaleza en el ser humano para un propósito específico. Dentro de esto, si nosotros entramos a Internet y ponemos, por ejemplo, qué es el estrés, vamos a encontrar una definición que dice, estado de cansancio mental, de cansancio mental, provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal. Suele provocar diversos trastornos físicos y mentales. Partiendo de esto, el estrés y entrándonos en la segunda ley biológica, para aquellos que no conozcan la segunda ley biológica, pueden entrar ahí en mi canal de YouTube, Fer Esquembre, en listas de reproducción y empezar a ver la primera ley y la segunda ley, donde esto se amplía bastante. En ese video está la base. Ahora, dentro de ese video de la segunda ley biológica, vamos a mostrar la función del estrés. El estrés, ese estado del ser humano que en su normotonía, en su estado normal, transcurre durante el día y la noche, permitiendo hacer tus actividades durante el día y relajando durante la noche para permitirte dormir, siempre que nos encontramos dentro de un programa biológico especial, lo que también podemos denominar siempre que nos encontramos con una enfermedad, que esto es muy diferente a un, podríamos decir, a una respuesta automática y normal del ser humano. Tengamos en cuenta que tanto nosotros como los animales en la naturaleza, y nosotros también somos animales, ante cualquier situación conflictiva, ¿sí? Imagínense un animal en la naturaleza, una situación conflictiva como un depredador se lo viene a comer, se dispara el estrés de manera momentánea, se activan distintos circuitos en el cuerpo, circuitos mentales, y la persona reacciona o el animal acciona. Bien. Una de las características observando esta segunda ley es que todo proceso biológico, o podemos hablar directamente, toda enfermedad, siempre tiene dos fases. Eso es lo que nos muestra esta segunda ley. Siempre tiene dos fases. Es inevitable, es inherente a la naturaleza. En esa primera fase o en esa primera etapa, el 96% de las enfermedades o programas o síntomas biológicos son asintomáticos. Son asintomáticos y eso significa que no vamos a observar síntomas en el cuerpo. Pero esta biología, este vehículo, tiene la capacidad de observar de que hay un proceso en camino. ¿Cuál es esa capacidad? ¿Cuál es la bandera, la luz que se nos enciende? Es el estrés. Ese estrés, para que veamos que es algo un poco más de lo que estamos acostumbrados, si nosotros entramos y voy a intentar acá compartir pantalla. Si lo podemos ver, acá, ahí está compartiéndose la pantalla. Ese estrés, para que tengamos una idea más amplia de lo que se trata, si lo llevamos a un nivel mucho más grande, ¿no? Y entendiendo que absolutamente todo, desde nuestras células hasta el universo, es un mismo fractal funcional.
Vamos a ver acá que en esta ubicación de cercanía al Sol, por ejemplo, en estos 9 planetas, la Tierra es el número 3, es el 3. Siempre digo es 3. Si, por ejemplo, lo observamos desde la lógica global convergente, les voy a mostrar acá otra figura. Un minutito. Ahí está. Voy a compartirles pantalla. Ahora sí. Si lo observamos, por ejemplo, dando una mirada, recién les estaba explicando esa definición que podemos encontrar en Internet. Ahí estábamos observando después, si lo vemos más a nivel universal, ¿qué significa esa palabra 3, esa palabra estrés? ¿Sí? Si lo vemos desde la lógica global convergente, con la estructura básica, digamos bien básica de la lógica global convergente, vemos que el plano 3 que conforma al ser humano dice plano mental, es decir, esos circuitos neuronales. Ese plano mental es 3. El estrés es 3. Ahora bien, decíamos que todo proceso biológico durante esa primera etapa inevitable es asintomática, es decir, no vamos a tener la posibilidad en el 96% de los casos, y los otros casos están bien delimitados y bien marcados, porque todo esto ya está escrito hace muchísimo tiempo. En el 96% de los casos no vamos a observar síntomas a nivel biológico, entonces no hay nada que llame nuestra atención. Pero esa primera etapa, esa primera fase de la segunda ley biológica, esa etapa en la que sí o sí pasa el ser humano antes de tener síntomas o generalmente antes de tener los diagnósticos médicos, esa etapa tiene una función y la función se refleja en los circuitos cerebrales. ¿A través de qué? A través de ese estrés. Ese estrés es la llave, es la clave para empezar a identificar que estamos frente a una situación que nos mantiene con un pensamiento recurrente y que no sabemos cómo resolverla. Ese estrés que ya sabemos que mantiene al ser humano durmiendo poco, muchas veces con algún tipo de tensión, que por ahí lo que nos muestra y nos invita es a la atención de esa situación que te tensa, y esa es la misma etapa donde generalmente se relaciona, por ejemplo, con la hipertensión o se relaciona con el hipertiroidismo o con la enfermedad de Basedow, todas muestras claras de fases activas. Esa fase activa, ese estrés que tiene la función de invitarnos a ver cuál es el origen. Porque generalmente, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos una situación de estrés y empieza ese bombardeo externo, no, cambiarlo por conocimientos positivos, esto ya va a pasar. Sí, por supuesto, ya va a pasar de manera consciente o inconsciente, que se refleja en esa conflictólisis de la segunda ley. Lo que tenemos que tener a vista es que esa situación estresante se soluciona de manera inconsciente porque es imposible para el ser humano sostener un estrés en modo turbo durante demasiado tiempo. ¿Que hay sus excepciones? Sí, hay sus excepciones, como el caso del ELA, que claramente sabemos lo que está funcionando ahí, lo que está pasando ahí, y que nada tiene que ver con lo que explican en la medicina alopática. Cualquiera que le llame la atención el ELA y cómo funciona, me puede solicitar específicamente el video de todos los funcionamientos y las respuestas biológicas y esas resoluciones posibles ante el ELA. Pero volviendo al tema del estrés,
es durante esta fase activa donde el ser humano, la posibilidad de anticipación que tiene ante esa masa conflictual, es decir, ese tiempo prolongado con esa intensidad que dura el estrés, es la posibilidad que tiene el ser humano de anticiparse a esa resolución. Cuando cualquiera de nosotros, ante una situación de estrés, automáticamente tendemos a tomar distintas medicaciones que inhiben, por ejemplo, esos que se llaman ansiolíticos, pastillas para dormir, etcétera. Cualquier medicación que inhibe específicamente determinadas funciones de ese 3, ¿sí? De esos circuitos neuronales, para dejar de sentir lo que estoy sintiendo, lo que estamos haciendo es como una lobotomía. Estamos adormeciendo el cerebro, pero ¿de qué manera? De una manera artificial y de una manera química, pero legal. Pero es igual que una lobotomía, es decir, lo único que hacen esas pastillas es sostenerte y dejarte en una recidiva constante. Acá me puedo poner un poquito más específico y empezar a decir que pareciera que hubiese una intención de sostener al individuo durante estas fases. ¿Por qué? Porque a mayor tiempo estás adormecido a través de esas pastillas, mayores son los procesos biológicos asintomáticos. Procesos biológicos asintomáticos que luego de esa resolución en la conflictolisis consciente o inconsciente se va a reflejar en la misma masa, ¿sí? Va a tener esa misma masa conflictual, es decir, la intensidad de la inflamación, del dolor, de la picazón, durante la fase de reparación va a tener esa misma masa conflictual. Entonces, ¿para qué sirve el estrés? El estrés es la capacidad natural que tiene el ser humano de anticiparse a una resolución inevitable, ¿sí? Y es ahí donde entra en juego la participación del decodificador biológico en la detección puntual y específica de en qué etapa se encuentra el individuo. Y es ahí donde se toma la decisión de muchas veces no hacer la decodificación biológica hasta lograr una estabilidad y un espacio físico, un espacio biológico, para que estos circuitos, este 3, ¿sí? que está con ese estrés, tenga espacio para procesar la nueva información. Es en estos casos donde la decodificación biológica se posterga hasta tanto se aplica, por ejemplo, este sistema Leon que está en ese video y que se explica, y que he verificado tantas ocasiones, que brinda ese espacio cerebral para que el ser humano naturalmente, de por sí, con sus propias capacidades, ¿sí? pueda observar el origen de ese estrés y poner a su tiempo sus diferentes capacidades de respuesta. ¿Existen algunos elementos naturales para disminuir esa tensión? Sí, existen. En primera instancia, es empezar a lograr que un cuerpo alcalino, un cuerpo con espacio, un cuerpo oxigenado, con sus filtros primarios, vitales, esenciales, limpios. También existen hierbas naturales, como las que les brindo en el sistema Leon, que son, ¿cuáles? Por ejemplo, el té de tilo, ¿sí? O el té de pasionaria. Hay muchos té que colaboran a disminuir esa tensión, sin llegar a hacer estas lobotomías químicas, que lo único que hacen, como les decía recién, es adormecer tu cerebro y dejarte en un círculo vicioso. Volviendo un poco al principio, ese estrés, ¿sí? Ese estrés
esos circuitos neuronales en un trabajo constante, es esa invitación, es la forma que tiene la naturaleza que estás frente a un proceso evolutivo. Por eso sentir estrés tiene que llenar de una belleza sin igual, de unos sentimientos de paz y de emoción sin igual, porque es la forma que tiene la vida de mostrarte que estás frente a una situación, frente a la que ya tenés todas las estructuras, todos los recursos necesarios para resolverlo. Si no fuera ese el caso, no estarías viviendo esa situación de estrés. Eso podemos decir que es una regla. Esto, nada de esto es para que lo crea cualquiera que esté escuchando este video. Esto es para vivirlo. Y un paso previo es empezar a entender que nada de lo que nos sucede está ahí para hacernos daño. Por supuesto que a más el ser humano está dormido, está hipnotizado, mayor es la masa conflictual que se refleja en esa fase activa y mayor van a ser todas las características de las fases de reparación. Esas características de agotamiento profundo, de que todos los días como las noches transcurren como si fueran de noche, de que podés hacer tus actividades durante el día, pero podés igualmente seguir sintiendo un agotamiento profundo, entre tantas características. Bueno, espero esta información les haya sido de utilidad. Si es así, lo que voy a hacer a continuación es dejar el link para que cualquiera que quiera ver este video se lo puedan pasar y pueda entrar acá en el canal de Telegram. Y voy a intentar igualmente este video pasarlo por YouTube. Si queda aceptado, ahí va a estar también. Hasta luego. Gracias.